10 de la mañana con 8 minutos está con nosotros el pastor evangélico, conocido pastor evangélico David Payán. Le damos la bienvenida para iniciar este lunes, esta semana, con su presencia. Bienvenido, pastor David Payán. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Mauricio, gracias. Muy bien, gracias a Dios por esta oportunidad que nos conceden de poder estar aquí en Radio Polar. ¿Cómo vive la iglesia evangélica estos, entre comillas, si le podemos llamar, nuevos tiempos? Tiempos donde se habla de identidad de género, de equidad también de género, cuando se habla de eutanasia, cuando se habla de pena de muerte, muchas cosas, ¿no? Conceptos que están ligados respecto de cómo uno los vea, los interpreta, o la fe que tenga, si es que tiene o no tiene fe, en qué medida o en qué grado es su fe, o en qué religión también profesa. ¿Cómo analiza? ¿Cuál es su visión de todo lo que ha sucedido en estas semanas? Bueno, mientras me estás preguntando y nombrando cada una de estas situaciones, me trae a la memoria uno de las homilías que tuve que compartir hace como 3 años atrás en el Te Deum evangélico. Fue justamente el tema de que estamos entrando a vivir tiempos difíciles. Dije hace 3 años atrás. Ya, mire. Creo que es difícil, es un tiempo difícil. La Biblia así lo declara, y sobre todo el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice que vendrán tiempos difíciles, tiempos donde se va a necesitar, en primer lugar, estar firme, en segundo lugar, estar convencido, y en tercer lugar, no dejarse llevar por toda esta corriente filosófica, ideológica que existe hoy día, porque hoy día también hace tiempo atrás analizaba este tema y yo decía, la Tercera Guerra Mundial me parece que no va a ser armamentista, sino que va a ser una guerra de ideas, una guerra de filosofía, una guerra, aunque por ahí dicen que hay que sacar la filosofía del colegio, pero si tú te das cuenta, estamos viviendo un tiempo en donde el hedonismo está tomando bastante posesión dentro de lo que es la sociedad. Entonces, para nosotros es un desafío, para nosotros en forma personal, en forma familiar y en forma ahora iglesia, también es un desafío, porque estamos viviendo, por ejemplo, y dándonos cuenta que los millennials, la generación millennial, se le ha confundido entre los principios bíblicos cristianos con estas nuevas ideologías. Entonces están ahí como que algunos reinterpretando la Biblia. Porque también este fue algo que se generó a entrar el siglo XXI, el tema de la reinterpretación, el tema de la reingeniería. No sé si tú te acuerdas, sí, que se usó mucho el concepto de la reingeniería social, reingeniería de los vocablos, de los significados de las palabras. Entonces creo que la generación millennial está realmente en una crisis. Por eso para nosotros tiene mucho sentido proféticamente lo que decía el apóstol Pablo. Le escribía, vendrán tiempos difíciles, y creo que estamos en eso. Fíjese que anoche el obispo de Aysén, ya le voy a preguntar de su visión respecto de la crisis que está viviendo la iglesia también, y que nos afecta a nosotros como región, por cierto, y que a todos en general. Pero anoche el obispo de Aysén decía que, y me acordé de algo que había leído yo justamente unas semanas antes, se le hablaba al presidente norteamericano en la década del 50 que lo que venía era el consumismo, y el consumismo debía ser tratado, ellos como país, debía ser tratado para la gente como una nueva religión, o como una religión, el consumismo, incluso con sus templos, que los vemos hoy día. Anoche me salió una conversación muy interesante con Matías del Río, incluso con sus templos. Los templos son los malls, claramente, los templos de la religión del consumismo. Claramente eso obviamente te aleja de una cuestión de una vida espiritual, te aleja obviamente de la fe, de las religiones. Son tiempos que se vuelven aún más complejos cuando uno está compitiendo con algo como eso, como el consumismo, ¿no? De hecho, creo que muy bien lo especificó una vez una de nuestras pastoras de Santiago. Estaba conversando aquí con nosotros y ella estaba explicando algo, y de pronto ella dice que llegó a esta conclusión, que el cielo en los malls, ¿no? Dice, tú vas subiendo, dice, y de pronto llegamos al cielo. Las mujeres, zapatos, carteras, el cielo. Sí, entonces, para otros será el patio de comida, ¿no? Pero claro, tú como que vas subiendo, ¿me entiendes? Sí. Y vas al cielo y te encuentras con todo lo que quieres. Por eso decía, yo creo que estamos viviendo tiempos muy, muy complejos, y lo veo a título personal porque tengo hijos.
Partimos hace a lo mejor 10 años atrás, cuando tenían 5 años, ellos los mellizos este día tienen 15 años, partimos hace 10 años atrás con el tema, preguntándonos nosotros como papás, oye, ¿le compraremos un celular a nuestros hijos? Uh-huh. Y tomamos la decisión nosotros como matrimonio y dijimos, no le vamos a comprar hasta que sea una, entre comillas, necesidad. ¿Ya? Y así ellos entonces no tuvieron celular a los 5 años, no tuvieron celular a los 6, no tuvieron, creo que lo tuvieron como a los 10 años. Ya. Entonces, pero había un conflicto. Y ahí es donde por eso te digo, estamos en tiempo difícil, porque había un conflicto, porque mi hijo, que es el más extrovertido, me decía, papá, pero es que todos tienen. Claro, el entorno. Entonces yo le digo, pero ¿qué es todos? Y me nombraba 2 o 3 o 4 niños. Entonces yo le decía, eso es todo. Y yo conversando con él, yo le decía, hijo, perdón, pero tú analizas cómo viven ellos, cómo son ellos en su casa, sí, papá. Y ya, como que se olvidaba. Y al otro año volvía y decía, papá, pero es que todos tienen. Entonces después, cuando ya optamos por un celular, después él decía, es que quiero el más moderno, ¿me entiendes? No sé, el Motorola, no sé, sí, claro, de aquella época, sí. ¿me entiendes? Entonces, que quiero ese, papá. Yo le digo, pero si tú tienes teléfono y yo te puedo llamar, tú me puedes llamar, pero papá, es que todos tienen ese teléfono. Entonces otra vez, y resulta que con el tema del consumismo nos dimos cuenta que hay muchos padres, que es la realidad, ¿sí?, que para sostener o solventar la ausencia de mamá y papá en casa, lo hacen a través de algo material o de un celular. Entonces los niños siempre tienen el último celular, el último. Siempre ellos están, el que salió, ese está. Y cuando tú sumas y restas, oye, es que imposible en Chile, o por lo menos acá en Punta Arenas, no sé, de pronto es imposible que tú puedas tener un celular de 700,000 pesos o de 1,000,000 de pesos, pero tu hijo, ese niño lo tiene. Ya, y el mensaje que le estamos entregando a los chicos también es, cada vez que hay una necesidad o cada vez que hay una pena, una tristeza, algo que te falta, ahí está, toma. Ya. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que, por eso te digo, ha sido muy difícil para la generación millennial poder enfrentar este tema del consumismo, esta avalancha, yo digo, este tsunami de ideas, de ideologías, de nuevos conceptos, porque hoy día hay muchas cosas que no significan lo que para nosotros significaba hace 40 o 50 años atrás. Pastor, espero se bien entienda esta pregunta. ¿La crisis de la Iglesia Católica significa mayores personas que se vayan a ser evangélicos, o simplemente bajan los evangélicos, el número de evangélicos en la Iglesia Católica, y no aumentan proporcionalmente en la Iglesia evangélica? No, yo creo que lo que para la Iglesia evangélica, y lo hemos estado conversando hace 2 semanas atrás, nosotros cuando los obispos estaban en Santiago, nosotros los pastores aquí en Punta Arenas nos juntamos a orar, y oramos exclusivamente para que lo que estaba sucediendo en Roma, que esas decisiones que se iban a tomar allí, que lo que el Papa, el señor Bergoglio, iba a tomar, que sean decisiones que realmente traigan paz a nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros también somos cristianos, ellos también son cristianos. Nosotros no estamos en una lucha competitiva de quién tiene más o quién tiene menos. Lo que nos interesa a nosotros los pastores, sí, y nos debe interesar, y hago un llamado, a lo mejor hay algún pastor por ahí que piense distinto a mí, pero hago un llamado, ¿qué nos debe interesar a nosotros? Es que lo que la Biblia nos dice, si un pecador se arrepiente, entonces hay gozo. O sea, si nosotros podemos hacerlo cambiar, si nosotros podemos hacer que sea transformada su vida, entonces para nosotros también debe haber un gozo, no solamente en el cielo, sino que aquí también. Entonces, nosotros los pastores debemos trabajar por uno. Entonces, porque Jesús lo especificó también con la parábola del buen pastor, con el hijo pródigo. O sea, todo el esfuerzo del pastor, por ejemplo, que sale a buscar la oveja descarriada, es por una, no es por las 99, es por una. Entonces, si nosotros logramos a uno, está bien. No significa que la Iglesia Católica va a perder, que nosotros... No, yo creo que si ocurre algo grave con la Iglesia Católica, también a nosotros nos va a ocurrir. Ahora, lo dije en otra radio, dentro de la Iglesia Evangélica también hay problemas.
también hay gente que ha abusado, también hay gente que vive moralmente su vida no conforme a los principios de la Biblia. Entonces, yo no tengo nada más que preocuparme, ¿sí? De hecho... ¿Y los procesos son similares, pastor? No, son distintos. A ver, ¿qué pasa si hay una denuncia por un abuso, por algo en la iglesia evangélica? Ok. Voy a partir con un eslogan que me gustaría que se entienda y que quede claro, que más que un eslogan para mí sería un principio. Uh-huh. La iglesia debe cubrir y no encubrir. Son dos cosas distintas. Porque nosotros como iglesia estamos llamados a cubrir la necesidad del hambriento, estamos llamados a cubrir la necesidad del huérfano, de la viuda, del pecador, del que está dolido. Estamos llamados a curar las heridas, a cubrir, pero no a encubrir el pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia evangélica, por ejemplo, en los casos nuestros? Si hay alguna acusación de abuso, lo primero que pedimos nosotros, yo he hecho ese ejercicio acá en Punta Arenas. Si alguien me trae, por ejemplo, la acusación contra un pastor o contra un hermano, yo le digo, bueno, primero necesitamos las pruebas. Lo otro que necesitamos es que si usted, que viene a hacer la acusación, está dispuesto a ir a un tribunal, vamos, y yo te acompaño. Pero directo, o sea, no vamos a dar vueltas así, y no nos vamos a dar ni vuelta a carnero, ni vamos a hacer piruetas, ni nada, esto directo nomás. Porque esto hay que erradicarlo. A la justicia civil. A la justicia civil. En el caso de la iglesia hay un tribunal eclesiástico. Ahí yo creo que nuestros hermanos se han equivocado en el sentido porque hay cosas que, por ejemplo, como las acusaciones que está haciendo el padre de Villa Prat, por ejemplo. Sí. Que me identifico mucho con él, porque en alguna ocasión nosotros tuvimos un caso parecido. Uno sufre mucho cuando uno realmente está haciendo el trabajo, cuando uno está haciendo, como se dice acá en Chile, la pega como corresponde. Sí, uno sufre mucho en el sentido de que hayan otros que se estén haciendo uso y abuso del poder eclesiástico, de la confianza de la gente. Enfrentarse a la injusticia, básicamente. Ese es el tema, ¿no? Uno sufre mucho frente a eso. Y resulta que cuando uno está haciendo bien la pega, de pronto tú te demoras más, y a mí no me importa eso de demorarme más, pero hacer bien el trabajo, sí, no importa, yo lo he dicho acá en Punta Arenas muchas veces, no importa que yo tenga que morir aquí para hacer bien mi trabajo, pero yo no tengo que estar vibrando si tengo más o tengo menos. Yo voy a hacer mi trabajo. Yo hace poco le decía, creo que aquí fue, yo me atiendo en el Mateo Bencur, yo no voy a la clínica Magallanes porque a mí no me dan los recursos, ¿me entiendes? Entonces, ese es el pastor que necesita la gente. Con olor a oveja, dice Bergoglio. Eso. Oiga, pero usted es pastor. Sí. Es un guía espiritual para sus fieles, ¿no? Pero está casado. Sí. Vive en matrimonio. Sí. Tiene hijos. Sí, 3. ¿Cree que eso baja los riesgos de cometer delitos sexuales, como por ejemplo ha sucedido, usted mismo lo ha dicho, tal vez hay casos en la iglesia evangélica, los casos que hemos conocido en la iglesia católica? ¿Debiese cambiar esta forma de percibir las cosas por parte de la iglesia católica? ¿Cuál es su visión? Sí, yo creo que ahí el matrimonio a nosotros no es la solución. No es la solución. Lo dejo bien claro. El matrimonio no es la solución para estos casos específicos. Pero sí a nosotros como pastores nos da una ventaja, ¿sí? Que nosotros, porque bíblicamente está establecido que nosotros tengamos una esposa, que las esposas tengan un marido, que vengo saliendo de una consejería matrimonial. Entonces, la Biblia parte diciendo no es bueno que el hombre esté solo. O sea, no hay que ser tan erudito en esto, ¿no? Sí. Si la Biblia en el primer capítulo, segundo capítulo de la Biblia te parte diciendo no es bueno que el hombre esté solo, o sea, yo no sé por qué llegamos a la conclusión que era bueno que el hombre esté solo. O sea, no entiendo por qué llegamos a esa conclusión. Entonces, ya la Biblia me está diciendo no es bueno que el varón esté solo, no es bueno que la mujer esté solo, porque ese hombre ahí es genérico. Entonces, no es bueno. Para eso Dios lo creó, para que sean marido y mujer. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que sí nosotros tenemos como ventaja el hecho de protegernos. Hay muchas cosas que a veces las podemos conversar con nuestras esposas, o nuestras esposas. Yo tengo una esposa yo siempre digo, muy inteligente,
Dios le ha dado muchas capacidades a ella, y ella a veces me ha dicho: David, cuidado, ¿sí? No hagas eso, dijiste esto. Ella siempre está atenta, tratando de cubrirme y apoyarme, y esto también lo hemos conversado nosotros como matrimonio. Nosotros, aún en el matrimonio, nosotros nos vamos a cubrir, pero no encubrir. ¿Evangélicos se casan con evangélicos, pastor, o no necesariamente? El consejo de la Biblia es que tú te cases en yugo igual, no en yugo desigual. ¿Por qué? Porque a lo mejor, tal vez, en el trayecto hayan diferencias que no se han conversado. Claro, okay, que no se conversaron antes. Pero hay ejemplos. Mi papá fue uno. Mi papá era según él católico, pero nunca fue a misa. Y mi mamá era... El católico antiguo, ¿no? Claro. Y mi mamá era evangélica. Sí, y se casaron, y cuando yo nací, al año siguiente, entonces mi papá, cuando yo nací, yo creo que tenía un par de meses, mi papá decidió ser evangélico, y hoy día es pastor. Exactamente. Entonces hay cosas que ocurren como esas, pero la Biblia nos aconseja que debemos casarnos en yugos igual y no en yugo desigual. Entonces eso ya es un consejo práctico para decir que es bueno. O sea, no es como podríamos decir así, una regla tácita, dura, rígida, no. Pero es bueno que te cases con una persona que crea lo mismo, que más o menos piense lo mismo. Obvio, nunca va a ser tan así igual, no existe el alma gemela, como románticamente se dice. Sí. No existe eso, porque resulta que somos dos mundos distintos, criados en mundos diferentes, son dos personas distintas, con valores distintos, con principios distintos. Entonces hay cosas que hay que irlas afinando en el trayecto. Los que llevamos ya un poco, yo llevo 25 años de matrimonio junto a Graciela, y en el tiempo hemos ido afilando algunas cosas. Ambos somos hijos de pastores, ambos venimos del mismo contexto evangélico, ambos llegamos a conocernos ya grandes, teníamos 25 años, 24 años, los 25 nos casamos. Entonces resulta que ambos teníamos de alguna manera ya conciencia de que teníamos una tarea que cumplir también. Todo eso, es más, nosotros lo conversamos antes. Y estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuál es su relación con Bernardo Bastre, el obispo? Muy buena. ¿Ha conversado con él? Sí. Antes de ir a Roma, cuando volvió de Roma. Antes de ir a Roma conversamos y tuvimos la oportunidad de charlar. Yo creo que la conversación fue muy amena y también muy profunda, en el sentido de poder conversar con él y poder, desde mi perspectiva, darle algunos digamos, la mirada del frente. Uh-huh. Ya, algunas cosas, y yo no tengo ningún problema de decirlo. Yo fui literal en decirle: nosotros debemos cubrir y no encubrir. Entonces yo creo que las personas sientan que lo que este terremoto que está pasando en la Iglesia Católica, cristiana católica, creo que lo que va a hacer es algo bueno. Ya, otro sacerdote dijo esto, de Dichato, dijo lo siguiente: vino el terremoto, vino el maremoto, dijo, y había mucha gente que lloraba, y claro, sufrimos y todo el tema, decía el sacerdote, pero ¿sabes qué? Después del terremoto yo estoy viendo lo que ha pasado. Hoy día tenemos mucha gente que no tenía casa, hoy día tiene casa. Mucha gente que no tenía baño, hoy día tiene baño. Mucha gente que no tenía... Entonces, muchos negocios que se perdieron, que hoy día están 2, 3, 4, hasta 5 veces, él decía, 5 veces mejor de lo que estaban, porque Dichato hoy día tiene otra visión, es otra playa, otro balneario. Entonces cambió, se dice que él nota que después del terremoto hay muchas cosas que son mejor. Entonces tomo esas palabras, no recuerdo el nombre del sacerdote que lo dijo, pero tomo esas palabras y yo digo, después de un terremoto siempre va a haber algo mejor. ¿Y cómo lo vio a Bernardo Bastre? Porque no ha querido hablar con los medios, está algo alejado, claramente esperando seguramente cuáles van a ser las resoluciones, pero me parece bien. Pero lo escuchó, ¿cuál vio su respuesta, su reacción? Bueno, yo quiero decirlo públicamente, nosotros conversamos junto a una taza de café y podemos conversar y podemos charlar. Sereno, tranquilo. Él es una persona, es un hombre que
que es como todos nosotros, sereno, tranquilo, agradecido por la visión que nosotros le damos. En ese caso habíamos 2 pastores más conversando con él, y de la visión que nosotros le damos como pastores, como hombres que entendemos también el trabajo de él. Porque no es fácil estar como obispo, no es fácil estar como presidente de la confraternidad de pastores, como obispo evangélico, no es fácil estar liderando a un grupo de personas, pero en estos tiempos lo que sí, alguien podría por ahí decir, ahora el pastor está comulgando con los católicos. No, nosotros nos juntamos a tomar una taza de café y a conversar de las cosas que están sucediendo aquí, y lo hacemos como personas, no como eclesiásticos, simplemente como personas. Estamos conversando con el pastor evangélico David Payán. Nos quedan un par de minutitos, así que le voy a tirar algunos tópicos y usted me da su opinión, ¿le parece? Para que no nos quedemos con temas pendientes. Eutanasia, pastor. Dios parto de este principio. Dios es el dador de la vida y Dios es quien la quita. Nosotros creemos y vamos a plantear siempre y vamos a razonar siempre desde esa perspectiva. Dios da la vida y Dios la quita. ¿Y no hay más? No hay más. ¿Y pena de muerte? Pena de muerte es algo que en la Biblia hay muchas personas que lo han estudiado. Yo no lo he estudiado personalmente, pero sí he estado en conferencias donde se ha dado este tema. Y en la Biblia aparece, curiosamente, en la Biblia aparece la pena de muerte, y la pena de muerte está dada para todas aquellas personas que de alguna u otra manera cometieron graves errores contra la sociedad, y a lo mejor tal vez haya sido históricamente, porque yo lo veo desde la Biblia, desde la parte histórica, haya sido como un ejemplo. Entonces, un castigo ejemplar, como se dice. Es que, mira, yo quiero, ahí, gracias por la palabra que me pusiste. Cuando las personas piden afuera de un tribunal con carteles, justicia, queremos justicia, queremos justicia, ¿qué es lo que están pidiendo? Un castigo. Un castigo. Sí. Entonces, porque si el juez dijera, ¿sabes qué? Yo lo encuentro a él inocente, la gente volvería a decir, queremos justicia. Entonces, lo que está pidiendo es justamente un castigo. Yo creo que es bueno que haya castigo dentro de... No hay una incongruencia, pastor, porque me acaba de decir, solo Dios da y quita la vida. Sí. ¿Y la pena de muerte? Y la pena de muerte, pero... podría verse como una incongruencia. Sí, por eso. Ya, pero estamos hablando de personas que han transgredido normas, reglas, que no solamente tienen que ver con lo social, ya, sino que también con el cielo. Ideología de género. Es una preocupación latente. Es algo que yo lo veo desde hace ya mucho tiempo atrás, inclusive desde antes que sea algo que se hable normalmente. Es algo que va a confundir mucho y está confundiendo mucho a las generaciones y sobre todo estoy hablando a los niños de la generación de los 15 años. Ya. De ahí en adelante va a confundir, va a traer confusión. A mí me gustaría que todos los padres asistan a talleres, que ojalá en todos los centros comunitarios, en todas las juntas de vecinos, en todas las congregaciones se hable el tema de lo que es la ideología de género, porque es una idea que va a traer conflictos no solamente sexuales, porque para allá apunta en primera instancia, sino que conflictos emocionales. Vamos a tener, y yo sé que esto va a quedar históricamente porque estamos aquí en un medio de prensa, va a quedar registrado. Si esto no se toma con la debida madurez, con la debida instrucción, educación y formación, de aquí a unos 15 años más o 20 años más vamos a tener una sociedad con graves problemas emocionales, con graves conflictos, inclusive sexuales. Vamos a tener generaciones de hombres y mujeres que no van a entender por qué están viviendo depresión, va a haber muerte, porque resulta que esto va a traer una confusión, porque la ideología de género lo que apunta en primera instancia es decirle a nuestros pequeños que no nacieron varón y que no nacieron mujer. ¿Revolución feminista? Me parece triste y lamentable, porque eso no es femenino. Yo creo que deberían redefinir el concepto femenino, porque si la lucha es contra el machismo y quieren imponer, me parece más hembrismo que feminismo.
¿No hay una lucha por igualdad de género, no, Pastor? Hay una lucha de imposición. Y eso es lo más triste, porque si nuestra clase política, si el Estado, si el gobierno, si la clase política se deja guiar por este tipo de filosofía, por este tipo de ideología, lo que va a hacer, vuelvo al punto, va a traer mayor confusión, porque hoy día lo que estamos viendo a través de, entre comillas, feminismo, que acabo de decir que para mí no es femenino. Embrismo, dijo. Es un concepto porque están en contra del machismo, ¿no? Entonces, porque feminismo tendría que ir al masculismo, o una cosa así. Entonces, yo creo que no es ni siquiera la idea de estar al mismo nivel. Yo creo que es la idea me da la sensación a mí de ponerle el pie. Como un revanchismo. Delante lo decía una de las invitadas. Yo espero que no sea revanchismo esto. Es que para allá va. Yo creo que ¿Usted cree que va para allá? Yo creo que va para allá y hago un llamado. Atención, por favor. Aquí hay mucha gente inteligente, mucha gente profesional, mucha gente que sabe, que entiende esto. Y vuelvo al punto. Miremos, por favor, lo dije en una de mis prédicas, no sé hace cuánto tiempo atrás me tocó, antes que sea el obispo evangélico, me tocó predicar en uno de los TDON, fui invitado. Entonces, yo dije en ese tiempo lo siguiente: Chile está igual que un hermano menor, comportándose igual que un hermano menor. ¿Qué hace el hermano menor? Yo quiero hacer lo mismo que hizo el hermano mayor. Y el hermano mayor, como ya tiene la experiencia, está diciendo, por favor, no lo hagas, compórtate, obedécele a la mamá, tranquilízate, ¿me entiendes? Porque yo soy el hermano mayor, sí, en mi familia. Sí. Y yo siempre le estaba diciendo a mis hermanos, ten cuidado, cuídate, no hagas esto, no da buen resultado, no hagas esto. ¿Por qué? Porque los errores nuestros sí traen sus consecuencias, pues. Entonces, hoy día Francia viene de vuelta, España viene de vuelta. Acá tenemos bancada pro aborto, en Francia está pro vida. En España. En Irlanda se acaba de aprobar el aborto por casi un 80 y tanto %. ¿Me entiendes? Pero en Francia acaba hace 15 días atrás la Real Academia de la Lengua Francesa acaba de decir no más, por favor, no más lenguaje inclusivo, por favor, porque está desvirtuando el idioma francés. Y cuando yo leí eso, yo lo puse en Twitter y yo puse, por favor, vean esto, Europa viene de vuelta en algunos casos, y nosotros acá tratando de imponer, por ejemplo, el año pasado, en el estamento, en el ministerio, decía, felices fiestas patrias y matrias. Perdón. Lo dejo ahí para el análisis, para el análisis inteligente. Oiga, ¿está de acuerdo con las multas a los piropos, no? No, para nada. No, para nada. Nunca jamás he dicho piropo a una mujer en la calle porque fui criado con una mamá, fui criado con hermanas. Mi mamá a mí me enseñó a planchar, a cocinar, a lavar. Yo doy gracias a Dios por lo que ella me enseñó. Y me enseñó si yo tengo que decirle piropo, le digo piropo a mis hijas y a mi esposa. Ya, pero no está de acuerdo con que multen por no, piloto. Me parece un exceso. Ya. Me parece un exceso. Pastor David Payán, un gustazo que nos haya acompañado abriendo esta semana de día lunes. Mauricio, gracias a ustedes por invitar. Que esté muy bien. Pausa, volvemos.